José de la Torre. Presente, doctor. ¿Por qué ese triángulo de auscultación eso? Ya, porque en esa zona es donde hay relativamente poco tejido y permite escuchar mejor lo que son los ruidos respiratorios con el estetoscopio. Claro, Para claro, está ocultar muy bien. los sonidos. Ajá. Así es. Ahí no hay músculo, pues. En esta zona está el romboides. Aquí está el trapecio y aquí está el dorsal ancho. Toda la zona del entorno prácticamente está ocupada por músculos y eso, de una u otra forma, no va a dejar filtrar bien los sonidos hacia la parte externa. ¿Ya? Y aquí esta zona está un poco libre. Por eso se denomina triángulo de la auscultación. Romboides mayor por la parte superior, borde externo del trapecio y borde superior del dorsal ancho. No sé, ustedes tienen que estar concentrados en todos los momentos. Yo me he dado cuenta, ustedes están pensando, no sé en qué. Ahora el asunto es simple, ¿eh? Eso puede venir en el examen, ¿por qué no? Eso es lo que se le va a preguntar. ¿El borde inferior es un límite? No, del triángulo de auscultación, del serrato mayor. Bueno, acá tenemos al músculo serrato posterior inferior. Le acabo de preguntar a la señorita María y ella dijo que ese músculo tenía una sola función. Una función importante. Señorita Carla, ¿cuál es? Carla Dextre. Sí, doctor, aquí estoy. Sí. ¿Qué función tiene eso? ¿Se refiere al serrato posterior? Eso no está marcando el puntero, ¿qué es esto? Pero no es solo serrato posterior, ¿eh? Tiene que completar el nombre, pues. ¿Al serrato posterior inferior? Claro, serrato posterior menor inferior. ¿Ya? Ese es. ¿Cuál es su función? Interviene en al momento de las costillas, elevar las costillas. Era en la ventilación al deprimir las 4 últimas costillas, si no me equivoco. Inhalación, exhalación. Señorita Gabriela. ¿Ese músculo interviene en la expiración? En la Expiración. expiración, punto. Inspiratorio el de arriba, expiratorio el de abajo. ¿Ya? Porque si no, estamos... Usted, Gabriela, ¿eh? Aquí estos músculos los vamos a dejar porque no tienen importancia. Vamos a entrar a los que sí son importantes para la región dorsal. Acá tenemos lo mismo, los dos romboides, el inferior y el superior, las características que tienen. Ya les dije que su función es aducir las dos escápulas y en la parte media, en esta zona más o menos de aquí, va a estar el elevador del escápula. ¿Ya? Este sería el elevador de la escápula, este de acá. El elevador del escápula. ¿Ya? Ese se va a la región cervical. El elevador de la escápula se va a la región cervical. Se va a los procesos transversos de la región cervical. Habitualmente, según dice ahí, de la vértebra C1 a la C4, ¿no? Ahora, nosotros tenemos aquí los dos romboides, que son bastante grandes estos. Este es el dorsal ancho. Creo que no vamos a verlo. Este es el romboides menor, este es el romboides mayor, este es el elevador del escápulo. Acá tienen los dos. El serrato posterior menor superior y el serrato posterior menor inferior. Esa es su nomenclatura. Serrato menor posterior inferior, o como yo lo digo, serrato posterior menor inferior, o serrato menor posterior superior.
¿Ya? Entonces, estas son su nomenclatura real, es así, porque si no, a veces se puede confundir. Es diferente al serrato anterior. El serrato anterior es otro mundo. Es totalmente diferente. También lo hemos visto en miembro superior. Entonces, quedamos en que este es inspiratorio y este es expiratorio. ¿Ya? Entonces, no creo que haya dificultades ahí. Acá tienen lo mismo, miren, un poco más estilizado, bueno, pero de todas maneras, de una u otra forma, acá tienen el deltoides, acá tienen parte del trapecio que está en el labio superior de la espina del omóplato, y acá tienen a los dos romboides y al elevador de la escápula, que es este. Este elevador de la escápula se va a los procesos transversos de las vértebras cervicales. Creo que va de la 1 a la 4, de la 2 a la 5. ¿Ya? Este de aquí. Este es el elevador de la escápula, sale del angulito, miren, y asciende. Estos músculos pertenecen, estos ya son de la región de la nuca. Y acá estamos viendo el otro, este es el trapecio, ¿no? Sacando el trapecio nos vamos a encontrar con el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Vamos a seguirlos mejor. Acá tienen el trapecio, lo han cortado, lo han abierto acá para el lado, digamos, en el lado izquierdo lo han abierto y lo han dejado, digamos, y acá tienen los nervios que van a inervar estos músculos. Pero acá tienen lo que les decía, miren. Este es el elevador de la escápula. ¿Ya? Y este es el esternocleidomastoideo, que nace en el proceso mastoides, acá. ¿Ya? Pero, este músculo amplio, anchito como lo pueden ver, pero delgado, está distribuido en dos porciones. La porción superior es la que se va a la cabeza, por eso se llama esplenio de la cabeza, o esplenius capitis, ¿ya? Y en la que se va a la parte inferior, que es esta, es el esplenio del cuello, es el esplenio cervical. ¿Ya? ¿Por qué? Porque termina en la columna cervical, el inferior, y este es el superior. ¿Ya? Es el esplenio de la cabeza y este es el esplenio del cuello. Lógicamente, estos también nacen de las apófisis espinosas en esta zona de aquí y se van a dirigir hacia la parte anterior para irse. El de la cabeza se va al proceso mastoides, ya lo conocen. Si no lo conocen, lo van a conocer el día miércoles, perdón, jueves. El jueves estoy con ustedes, el jueves. Vamos a hacer toda la cabeza ósea, con todos los orificios, todo para que estén ya listos para iniciar cabeza en la siguiente clase. Fuera de esta clase de cabeza, hay las otras, ¿no? Pero para la siguiente tiene que estar ya conocida la cabeza, porque vamos a tratar sobre la cabeza nomás. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, estos músculos, el esplenio del cuello y el esplenio de la cabeza, se llaman así porque terminan, el de la cabeza y llega al proceso mastoides, y los del cuello quedan solamente en los procesos transversos de las vértebras cervicales. Estos dos músculos tienen la importancia perteneciendo, digamos, a la región de la nuca, pero le produce movimiento a lo que corresponde la región cervical, o sea, el cuello lo moviliza, ayudan en su movilización. En la parte profunda de estos músculos van a existir otro grupo muscular, que es este, que está en la parte, digamos, más en el plano más interno. Ese plano más interno va a estar constituido por... Antiguamente a esto le llamaban, no sé cómo le llamaban, ya me estoy olvidando eso de la nomenclatura antigua también ya. A complexo mayor le llamaban, y después complexo menor. No, ahora se llama semiespinoso de la cabeza. O sea, eso de complexo, eso ya no va a semiespinoso de la cabeza. Y hay uno que se dirige al cuello, el semiespinoso del cuello. ¿Listo? Entonces tenemos ahí los esplenios. Ya les he dicho que estos llegan, el esplenio de la cabeza llega a la región mastoidea y a veces un poquito a la línea, en este caso nucal superior, también se agarra de ahí, pero van a ir a la zona de la cabeza. ¿Ya? Y el esplenio del cuello va a los tubérculos de la apófisis transversa, hasta C1, C3 o hasta C4. ¿Ya? ¿Qué hacen? Flexión lateral del cuello y rotación de la cabeza, o sea, ayudan a la flexión lateral y a la rotación del cuello. ¿Ya? Entonces, lo dejamos ahí y pasamos ahora
acá tenemos un grupo que es más interesante todavía. Miren, en la cabeza hay 3 columnas, perdón, en la región dorsal hay 3 columnas musculares. Voy a tornar un poco, parece que lo he pasado, no les he dicho mucho sobre eso. No, no está acá, ya no está acá, no está. Aunque está acá. No está claro, vamos pasando, más adelante está claro. Miren, en esta zona de aquí hay una fascia sacrolumbar, en esta zona, que está cerca al sacro, prácticamente parte del sacro y de la región lumbar, que es esta. ¿Ya? Esta fascia sacrolumbar, a medida que va ascendiendo, va teniendo, digamos, inserción de tejido muscular. Acá tienen el tejido muscular. ¿Ya? Igualmente acá también se va insertando tejido muscular, o sea, va adicionándose tejido muscular hacia la parte superior. Y después, en la línea media, también va a haber eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se van a denominar estos músculos? Esta es una columna lateral, que está en la parte más lateral. Es el ilio costal. Nacen en esta zona donde está, le decía, la fascia sacroiliaca, ascienden y dan lugar al músculo ya iliocostal. Este iliocostal, si llega hasta esta zona, es iliocostal lumbar. Pero si llega hasta la última costilla y la supera, ya se va a llamar iliocostal torácico. Entonces, esta zona de aquí sería el iliocostal torácico. Y cuando llega hasta la parte superior de la columna, perdón, de la columna torácica sería, ¿no? Columna vertebral torácica, llega ahí y resulta que se proyecta hacia más arriba. Entonces, ese es el iliocostal cervical. ¿Ya? Eso está bien claramente estipulado acá. Miren, ¿ven? Acá tenemos nosotros, acá, este es más bajo. Bueno, este es el subcostal lumbar, o sea, ¿ya? En esta zona de acá, como les decía, es el iliocostal lumbar. Este es el iliocostal torácico y en la parte superior iliocostal cervical. Aquí sí le han puesto nombre al iliocostal cervical, en la parte más superior aquí. Lo que está yendo a la región cervical, iliocostal cervical. ¿Ya? ¿Ya? Y un poquito más abajo, iliocostal torácico, este que está en el tórax, que está entre las costillas, pues, ¿no? Y un poquito más abajo descendemos, y este es el iliocostal lumbar, esta zona de acá. ¿Ya? O sea, es iliocostal, desde que nace hasta que termina, a medida que va pasando por ciertas partes del tronco, va cambiando su nombre. Iliocostal lumbar, en la región lumbar, comienza la última costilla y llega hasta la primera, iliocostal torácico. Rebasa la primera costilla hacia la parte superior, es iliocostal cervical. Eso está bien especificado acá. Yo creo que no va a haber dificultades con ustedes. Así que seguimos. Y ahora tienen acá las columnas. Igual. Miren, acá está la fascia sacrolumbar. Este es fuerte, es una fascia, o sea, bastante fuerte, que se inserta en esta zona de acá. Igual que lo que vimos cuando veíamos el ligamento sacrotuberoso, sacroespinoso, entonces en esta zona también nace. Eso se va a la parte superior y acá tenemos ya el iliocostal lumbar, esta zona de aquí. Pero ya acá llegó a la última costilla, acá, y acá es pues torácico. Este es torácico. Se acaba acá, ya viene acá el cervical. Ahí dice, bueno, el iliocostal cervical, longísimo cervical. Ahora, hay otro grupo muscular, voy a retornar. Hay otro grupo muscular que es este de acá. Este de acá es diferente a este, ¿eh? Este es el iliocostal. Este de acá no. Este es el dorsal largo, se le denominaba antiguamente. Dorsal largo. Ahora le dicen el longísimo. ¿Ya? Para que como longísimo es largo, pues no. Entonces longísimo. Este longísimo también era lumbar, era longísimo torácico y longísimo cervical. ¿Ya? Entonces acá tienen longísimo torácico, está en la parte, digamos, de la región torácica. En la parte inferior hay otro longísimo, no lo han puesto acá muy claro, pero deberían ponerlo. Bueno, es el iliocostal torácico. Longísimo torácico y iliocostal cervical. Ahí falta la otra, o sea, que le pongan la nominación que le estoy diciendo.
Y en la parte media, estos son los procesos espinosos de las vértebras. Ahí está. Ya acá serán pues torácicas, acá serán lumbares, ¿no? Pero estos procesos espinosos de las vértebras también tienen adherido a ellas, digamos, músculos. Esos músculos, vamos a verlos ahorita, cómo se llaman rotadores, se llaman después... o sea, rotadores es un músculo que va de un proceso espinoso a uno transverso, una vértebra nomás. Después, rotadores larguitos son aquellos que van de una vértebra, saltan una y se van a la superior. Ese es el rotador un poquito largo. Pero estos músculos ya no se llaman rotadores, se llaman ya también lo que se denomina de esta zona, cuando saltan bastante, se llaman multífidos. Multífido corto es aquel que salta una vértebra. Multífido largo es el que salta dos vértebras. Y los multífidos cuando se van juntando, o sea, hay un grupo muscular más o menos consistente en la parte más superior, entonces ya no se llaman multífidos, se llaman lo que vimos en la parte anterior. ¿Cómo le llamaban aquí arriba sobre el esto? ¿Cómo se llamaba esto de acá? Esto. Semiespinoso. Semiespinoso lumbar, semiespinoso torácico y semiespinoso en la cabeza. ¿Ya? Entonces, los músculos, dependiendo del lugar en que estén, tienen también, digamos, una nomenclatura que nos ayuda a nosotros a simplificar el esfuerzo, ¿eh? Entonces, yo vuelvo al sitio. Vamos acá. Mire, ¿ve? Estos son los espinales, o sea, los que están pegados a la columna vertebral. Reitero, puede haber un musculito que vaya del proceso espinoso de una vértebra al proceso transverso de la vértebra inferior. Ese músculo chiquitito que salta de una vértebra a otra se llama rotador. Pero esa es su función, rotan, pues. ¿Ya? Su función, rotador. Después puede haber un rotador largo. ¿Ya? Entonces, ese rotadorcito largo salta una vértebra. Puede haber un rotador más largo, entonces ya salta dos vértebras. Entonces, ¿a quién le van a poner que salta dos vértebras? Si no le ponen solamente, ¿cómo le dije? Multífido. Multífido longus y multífido brevis. Multífido brevis es aquel que salta una vértebra y el multífido longus es el que salta dos vértebras. Y cuando sube más hacia la parte superior, ya vamos a tener a los semiespinosos. Semiespinosos. Estos son los semiespinosos. De la cabeza. Va a haber también semiespinoso en la región torácica, ¿no? Ahí donde se juntan todos los músculos largos, ahí hacen una masa común. Entonces, nosotros seguimos. Esto nosotros lo enseñábamos hace años un poco más simple. Yo lo noto acá medio complicado porque no sé, lo han tratado de... Lo que le estoy diciendo le decía, ya, ¿esto qué es? Iliocostal. Iliocostal se llama. Pero iliocostal se llama cuando nace en la fascia sacrolumbar, sube, llega a la primera costilla, ya deja de ser lumbar, pues ahora es costal. Este es iliocostal. ¿De dónde? Del tórax. Termina en la primera vértebra, perdón, en la primera costilla, o también en la primera vértebra, ¿no es cierto? De ahí para arriba, como ya no pertenece al tórax, entonces se llama iliocostal cervical, y termina en los procesos transversos de la vértebra cervical. Así se denominaba. Este longísimo era el dorsal largo. También era lumbar, también era torácico, y al final era cervical. Y de lo que estábamos viendo ahora, de los músculos espinales, estos teníamos que dominarlos así como les digo. Los espinales eran los músculos que se acumulaban. Un rotador solo, que ya les dije que era de una vértebra a la superior, del proceso transverso al proceso espinoso de la superior, ese músculo chiquitito se denominaba rotador. Si ese rotador saltaba una vértebra, no, ese ya no, ya está, es un rotador ya un poquito largo, o sea, ha saltado un espacio, pero sigue siendo rotador porque nacen en los mismos lugares, nacen en el proceso transverso y termina en el proceso espinoso de la vértebra, pero dejando uno en el medio. Y después saltaban dos, o un poquito más quizás, pero esa masa muscular se denominaba al final músculo espinal.
espinal, así se le denomina, músculos espinales. O sea que estaba en relación directa con la columna vertebral. Pero estos espinales ya no se llamaban solo espinales nomás, sino se tenían que denominar como les dije, ¿no? Entonces ahí ya venía esta denominación. Semiespinal de la cabeza, semiespinoso de la cabeza, perdón. Semiespinoso del cuello, semiespinoso dorsal, semiespinoso lumbar. ¿Ya? De esa forma, yo me acuerdo, los muchachos lo entendían más simple, más fácil, ya está, semiespinoso, no había problemas. Seguiremos. Tenemos, es lo mismo que les he dicho, es lo mismo. Este es el ilio costal, este es el longísimo dorsi o el dorsal largo, longísimo le llaman ahora, y este es el espinal. Nosotros seguimos y nos encontramos aquí con estas mismas columnas, son las mismas. Esta es la fascia sacrolumbar, llega de ahí y aquí tenemos el ilio costal. El ilio costal, el longísimo acá y el espinal en la parte media. Ahí también están las vértebras y ahí está el espinal. El espinal. O sea, esto es lo que les he dicho así en forma más o menos, digamos, simple. Está acá también, ¿cómo se llama? Dibujado y también tiene sus nombrecitos. O sea, estos músculos que viene a ser el ilio costal llega al cuello, el longísimo llega al cuello y lógicamente el espinal va a tener que llegar al cuello. Va a haber un semiespinoso del cuello y un semiespinoso de la cabeza. Acá está, miren, el semiespinoso de la cabeza y este es el longísimo de la cabeza, el que está llegando acá. Del cuello no le han puesto nada. Ah, no, acá está, longísimo de la cerviz, longísimo cervical. O sea, todo esto ustedes lo ven con tranquilidad, no hay ningún problema, ¿no? Es sencillísimo. Y acá es donde vamos a comenzar otra vez al mismo sitio. Ilio costal. Ahí está, el ilio costal. Ya les decía lumbar. Sube un poquito acá, estamos en el tórax. Ilio costal torácico. Ilio costal cervical, ya está terminando aquí. Y ahí termina. Acá tenemos los otros. El longísimo. Este es el dorsal largo, como les decía, ¿no? Este longísimo será de la región lumbar. Acá es el longísimo torácico. ¿Ya? Sube un poquito más. Se terminaron las costillas. Ah, es longísimo o de la cabeza o del cuello. En el caso este. ¿Ya? Pero habitualmente llega a la aposis mastoides. Sí, casi siempre llega ahí, pero otros terminan acá, en la región cervical, en los procesos transversos. Y aquí, ahora en los espinales. Espinales. Miren acá. Ya les he dicho cómo es un rotador, ¿no es cierto? Entonces van aumentando, digamos, el caudal de tejido, en este caso ya no tan fibroso, sino carnoso, en esta zona, y acá se llama solo espinoso. El rotadorcito ese es espinoso, va de un proceso espinoso a un transverso. ¿Ya? Y después se van acumulando, acumulando, y van a dar lugar después al espinoso torácico. Y después, más arribita, dan al espinoso, bueno, en este caso sería el espinoso ya cervical. Espinoso cervical, y llegan hasta el ligamento nucal ahí a fijarse. O sea, en su libro está sencillísimo. Le dan una leída y no van a tener problemas con ninguna de estas tres columnas. La columna lateral es la del ilio costo cervical, la columna media es la del longísimo y la columna medial es lo de los espinosos. Acá tienen, es un dibujo medio especial también este, pero vamos mejorándolo ahí. Miren, ¿ven? Estos musculitos vienen del proceso transverso acá. Multífido torácico. ¿Cuándo es multífido? Cuando salta una vértebra. ¿Cuándo es multífido largo? Cuando saltan dos vértebras. Por esa razón es de que así se llama multífido torácico, ya sea longus o brevis, y así nos íbamos subiendo hacia la parte superior. Semiespinal, ya había mucho músculo acá. Ya no podríamos hablar de multífido, había que hablar de semiespinal. Si lo traducimos al castellano es semiespinoso torácico, semiespinoso cervical y semiespinoso de la cabeza. Ahí lo tiene más simplificado todavía. ¿Qué dice señorita Carla? ¿Lo entiende o no lo entiende?
Sí, doctor. Yo creo que sí, es sencillo entenderlo, pero no le veo dificultad, sino que saben que usted tiene que dar una leída más y listo. Listo, entonces dejamos esto, seguimos caminando y tenemos esto, ¿ya? Mire, ve, aquí están estos músculos que les decía, ¿eh? Si un músculo parte de un proceso transverso y se va al proceso espinoso de la vértebra superior, ¿cómo se llamaba? Rotador. Si este músculo parte de este proceso transverso y mire, y salta esta vértebra de acá, se viene hasta acá. O sea, este de aquí se viene hasta acá, ¿ya? Ese ya no es un rotador, ese es un multífido. Ya se saltó una vértebra acá, ¿ya? Y si salta dos, ya es un multífido longus. O el otro que no salta más que una es multífido brevis. O sea, multífido corto y largo, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros vamos siguiendo y tenemos acá ya los multífidos torácicos. Estos son los multífidos lumbares, son los torácicos. Seguimos subiendo, subiendo, bien. ¿Y a qué le denominamos semiespinoso? A ver, uno de ustedes. Señor José Antonio, ¿a qué le denominamos semiespinoso? Perdón, semiespinoso Ajá. son los músculos espinales, los que están más cerca a la apófisis espinosa y que van, están en la parte más superior, digamos. No, pueden estar abajo también porque hay músculo espinal lumbar, ¿ah? Ya. ¿Pero qué representan? En cuanto a su función, No, la función ya se sabe que son medio rotadores. Pero como es rotadores, músculo, claro. o sea, la función es simple. Un ratito, señorita Camila, ahorita le paso la voz. ¿Ya? No, pero ¿qué representa que acá sea semiespinoso y acá abajo sea solamente multífido? Ah, el que, el que abarca más procesos, digamos, más longitud, Usted lo acaba de decir muy bien, más longitud. ¿Ya? Ahí va, primer punto. ¿Cuál es el otro? saltan más vértebras, ¿no? Miren, ve, vamos a ponernos de acuerdo, pero escuchen, ¿ah? Miren, este de aquí, este músculo que está delgadito acá, este viene del proceso transverso de acá al proceso espinoso de acá. Este es un rotador, pero sobre ese rotador hay uno que salta más, que es este de acá, este de acá. ¿Ya? Y hay otro que salta más que él. O sea, quiere decir que hay una superposición o sobreposición mejor. Sobre el rotador hay un multífido breve o corto. Y sobre el multífido corto hay un multífido largo. Y sobre ese hay uno más largo todavía. Entonces, todo ese conjunto de músculos va a dar lugar a los semiespinosos. ¿Estamos? O sea, es una masa muscular que ya no puede pasar desapercibida. Eso es un músculo semiespinoso. Por eso, mire, llega acá una buena cantidad de tejido muscular semiespinoso del tórax. Este sigue ascendiendo y llega aquí a la cabeza, ¿no? A la cabeza, acá está. Semiespinoso de la cabeza. ¿Y este de dónde se va? Al cuello, semiespinoso del cuello. ¿Listo? Entonces, es una sumación de los músculos de la parte más inferior a la superior. Se van sumando y van dando lugar a músculos más largos, pero que evidentemente estos músculos van a formar una masita muscular. Y esta masita muscular es importante, ¿eh? Para todo, cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Ustedes se van a movilizar, necesitan mover la columna, que si van a correr también. Entonces, esta es una particularidad de esta zona. En los lados laterales hay poco de esto, pero en la parte medial, en lo que viene a ser el músculo espinal, ahí sí se suma. Y una pregunta, ¿y cuál tendría que ser el más profundo? ¿Y cuál sería el que le seguiría en profundidad? Y después el que le seguiría y al final cuál sería el externo. El más profundo serían los rotadores, Así es, luego le seguirían los multífidos brevis, así es, después los multífidos largos y así es, finalmente los semiespinosos. así es, así. Así lo ha dicho tan sencillamente que hasta me ha gustado mejor.
Está bien, señor José Antonio, perfecto. No, así tiene que ser, pues. José de la Torre, ¿no? Sí, doctor José de la Torre. Ya. Su compañero lo entendió muy claramente. Yo creo que de las otras columnas de longísimo lumbar, longísimo torácico, longísimo cervical, también queda simple. Y del iliocosto cervical, se llama todo el músculo, se llama iliocosto cervical, para generalizar. Pero ustedes están estudiando anatomía. Iliocosto lumbar, iliocosto torácico, iliocosto cervical. Entonces, todas esas cosas a veces hay que aprenderlas, porque bueno, acá tenemos, miren, ahí tienen el semiespinoso de la cabeza. Una masa muscular que ya se sumó bastante y llega a la cabeza. Ya solo tiene que ser un semiespinoso. Si llega a esta zona del cuello, va a ser semiespinoso cervical. ¿Ya? Entonces, así, espinoso torácico. Acá también hay una buena cantidad de tejido muscular. Espinoso torácico, acá tenemos, bueno, este tendría que ser también un espinoso, porque está en el lado, digamos, izquierdo, ¿no? Entonces, acá tienen lo que, ¿cómo se explica, no? Semiespinoso torácico, cervical y de la cabeza. Sus giros van superomedialmente hacia el hueso occipital y apófisis espinosa de la región torácica, cervical, y abarcan 4 o 6 segmentos. O sea, se van juntando, como ha hecho su compañero, el rotador primero, el multífido corto después, el multífido largo después. Si hay un multífido un poquito más largo que se come 3 vértebras, ya está sumando más, y por último viene uno encima, y a ese ya todo lo convierte en una masa muscular. Ese es un semiespinoso. Esto creo que está simple, lo dejamos ahí. Rotadores, acá venimos a la parte más simple. ¿A qué le denominamos rotadores ahora? A ver si lo entienden. A ver, señorita Camila, por favor. No, la señorita Camila estaba esperando. Quería que le pregunten, pues ya lo vamos a preguntar. Sí, profesor. Señorita Camila, ¿qué es un músculo rotador? Son los que se insertan en la unión de la lámina en los procesos transversos o espinosos de la vértebra. Ya, Ellos estabilizan la columna y a la vez rotan. así es. Son los rotadores, el músculo rotador solo, así como, no, como estamos nominando, es el más cortito. Es del proceso espinoso al proceso transverso de la vértebra inferior, por decir. ¿Ya? Esos son los rotadores. Su compañero, el señor de la Torre, sí, José de la Torre, él dijo que se sumaba. Al rotador se le sumaba el multífido brevi, al multífido brevi se le sumaba encima el multífido largo, y después venía uno más largo todavía. Entonces ya no había forma de decir rotador, porque ni nos miraba, estaba en la profundidad. Entonces, eso era un músculo multífido. O sea, una masa muscular que tenía en la parte profunda varias capas. Entonces lo dejamos ahí, ya sabemos lo que son multífidos, sabemos lo que son rotadores y también sabemos lo que son semiespinosos. Y lo que son el iliocosto cervical, el longísimo dorsi le llamamos dorsal largo, ¿no? Entonces todos estos músculos tienen una característica desde que nacen hasta que terminan en la parte superior. Esto es lo mismo. ¿Ya? Son músculos de la región lateral, o sea, de las regiones laterales, pero acá tenemos los músculos están pegados, digamos, a la columna vertebral. Hay interespinosos, hay intertransversos, pero no se olviden, lo que hemos visto nosotros es que sale del proceso transverso hacia el proceso espinoso. O sea, este podría ser uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sale en este sentido, en un sentido un poco oblicuo, para que cuando se contraiga produzca pues lo que se denomina rotador, pues se llama rotador. Acá está más claro todavía, ¿no? Estos son los elevadores de las costillas, la parte más lateral. Acá tenemos los intertransversos, interespinosos. Acá están los interespinosos que les decía y los intertransversos también que están acá. Ya, todos estos músculos intervienen en la estabilidad también de la columna vertebral y intervienen también en los movimientos. Intertransverso cervical. Acá en las vértebras cervicales tiene su musculito que va de una vértebra a la otra, ¿no? Interespinoso cervical también hay.
entre un proceso espinoso y otro proceso espinoso cervical, ahí también hay músculo, y ese es el interespinoso cervical. Y acá tenemos la columna vertebral, que ya la hemos visto varias veces, así que lo dejamos ahí nomás, no sé. Y aquí miren lo que tiene. Si vemos la columna desde la parte más profunda, esto sería el cuerpo vertebral, este es el arco posterior, en la parte más profunda estarían los rotadores, después estarían los multífidos y después estarían los semiespinosos. Semiespinosos. ¿Ya? Y después ya estaría pues en la parte más superficial el trapecio, el dorsal largo, el serrato posterior y estos que son los iliocostales, ¿no? O longísimos, que estarían en un plano más superficial. Es igual. Proceso espinoso, pero acá no han sacado, un músculo deberían sacar de aquí a acá. Anta mi lápiz con un color bueno. Ya. Entonces deberían sacar de aquí a aquí. Este sería un típico rotador. ¿Ya? Rotador, ¿cierto? Ahora tiene un proceso espinoso aquí y un proceso transverso acá. Igualmente podrían hacerlo así. Claro que acá se ha generado un poco porque han hecho mal el dibujo. O sea, estos van de un proceso transverso a un proceso espinoso. Esos son los rotadores. Los cortitos se llaman rotadores. Acá hay ligamentos. Ligamento intertransversos también hay. El ligamento de qué es el ligamento intertransverso es este. Este ligamento también es ligamento lateral. Ligamento lateral costo transverso. Está más fuera. El que está más afuera. Hay un montón de ligamentos acá y acá está la médula espinal en el centro. Vamos a volar esto y nos pasamos para aquí. En la zona de la nuca tenemos algunas particularidades nosotros. Miren, vean. Aquí hay un triángulo que lo están viendo. Este triángulo está formado por unos músculos que van a estar en esta zona de acá, en la región posterior de la nuca. Esta es la región del occipital y de la línea en la región del occipital hay unas líneas acá. A ver dónde es, acá es del occipital y acá hay una línea nucal inferior y esta es la línea nucal superior. ¿Ya? Se van a insertar ahí. Miren, acá hay un músculo un poquito más largo y este es un músculo un poquito más corto. A ver, a ver, a ver. ¿Quién me dice qué se llaman estos músculos? Primero el cortito. Ya señorita Angie, le escucho. O sea, los límites vendrían a ser el recto posterior mayor de la cabeza y el recto posterior menor de la cabeza. ¿Cómo? A ver, otra vez, yo lo he escuchado bien, diga. ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho bien, pero tiene que ser lo más pausado. Ok. Porque Bueno, la región que estamos observando, literal, los músculos que están ahí, es el recto superior mayor de la cabeza y el recto posterior menor de la cabeza. ya. Y también Voy a poner el puntero. ¿Este qué sería? ese es el recto superior, el posterior mayor de la cabeza. Ya. Y este otro es el recto. Ese es el recto menor posterior de la cabeza. Así es. Así es. Recto posterior menor y recto posterior mayor de la cabeza. ¿Cierto? Y este de aquí. Ese vendría a ser el músculo oblicuo inferior. Claro, ese es el oblicuo inferior. Oblicuo inferior. Y este de aquí. Es el superior de la cabeza. En el semestre anterior, bueno, eso no fue error del alumno, fue error creo que del examen podríamos aceptarlo. Nosotros ahora ya no hablamos de
de mayor o menor. Hablamos de inferior y superior. ¿Ya? Aunque yo sé que este es mayor, pues definitivamente. El oblicuo inferior era el mayor y el oblicuo superior era el menor. Pero ahora tenemos que hablar de superior e inferior. Ese triángulo suboccipital, así se denominaba, triángulo suboccipital formado por el recto posterior superior mayor de la cabeza y el oblicuo inferior y por el lado lateral el oblicuo superior, entonces formaban un triángulo. Y por dentro del triángulo, ¿qué había, señorita? El contenido vendría a ser tanto la arteria vertebral como el nervio suboccipital. Suboccipital. ¿Qué número es ese suboccipital? Disculpe. Los nervios en esta zona, como son los primeros que van a salir, ¿cuál sería el C1, C2, C3? Ah, tienen que, no, ese nervio es C1. Ese nervio C1 va a dar inervación a todos esos músculos. Al oblicuo superior, al oblicuo inferior, al recto posterior mayor, al recto posterior menor. ¿Ya? El nervio suboccipital da inervación a todos esos músculos. Entonces, no se olviden, lo que usted ha dicho, que en el fondo que había, estaba ¿qué? La arteria vertebral, ¿cierto? Pero ¿qué más? Sí, señorita Camila. ¿Está la membrana atlanto-occipital posterior? Claro, atlante occipital, ¿eh? Ujú, Así posterior. es. La posterior, claro que sí. La señorita, no, la anterior. ¿Está o no está? No sé. Señorita, el águila Soto es usted, ¿no es cierto? La que ha contestado. Primero contesté yo, cuadros, y después contestó el águila. Sí, pero yo fui la última en Ya, contestar. cuadre, no, está bien, señorita, disculpe. Ya. Y después la señorita Camila. Camila del Águila, ¿no? Porque Sí, creo que había profesor. porque creo que había dos Camilas. Ah, no, la otra Camila ya no existe. La otra Camila Collamas, ¿ya? Entonces, lo que tienen ahí, ¿saben qué es? En ese triangulito, el arco posterior del Atlas. Está el arco posterior del Atlas, y el arco posterior del Atlas tiene su caminito para la arteria vertebral. Hace su camino y se introduce en la cavidad craneana. Otra cosa, ahí está la arteria vertebral, como dice su compañera, de eso no hay duda, y también en la membrana atlanto-occipital. Ya es una cosa dura que más o menos fija al atlas a la región occipital, o sea, a la base del occipital. Ahora nosotros ya tenemos este nervio que C1. Ahorita van a ver lo que hace C1, es una maravilla para trabajar. Es un nervio casi totalmente motor. Y entonces nosotros comenzamos a hurgar por la parte inferior. En la parte inferior, este es el oblicuo inferior. Y esto que está aquí, lo que está marcando el puntero, ¿qué es? Sí, está María, dígalo. El nervio occipital mayor, saliendo debajo del oblicuo menor o inferior. El nervio occipital mayor. Y si es el nervio occipital mayor, ¿cómo se denomina realmente? C2 es la rama posterior de C2. Claro, es la rama de C2, es C2. ¿Y el que está arriba? El C1. Suboccipital. Segundo. ¿Ya? Acá miren, prácticamente hemos visto el triángulo suboccipital. Ahora vamos a hacerle su arregladita, ¿no? Bueno, este es el músculo donde se origina. El recto mayor posterior de la cabeza, ¿dónde tiene su origen? En el proceso espinoso de la vértebra C2. El recto mayor posterior de la cabeza, ¿ya? Y la otra inserción, en la parte lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital. Parte nucal de la línea occipital inferior del hueso occipital. El recto posterior menor
de la cabeza, miren, este recto posterior menor de la cabeza, ¿dónde se inicia? En el tubérculo posterior del arco posterior de la vértebra C1. ¿Ah? En el tubérculo posterior del arco posterior de la vértebra C1. No sé quién habrá traducido eso, pero la traducción me raro. ¿Ya? Debería decir en el tubérculo del arco posterior del atlas, ¿cierto? Se acabó. ¿Ya? Porque le he puesto el tubérculo posterior del arco posterior de la vértebra C1. Bueno. Listo. ¿Y dónde va? Acá dice que va a la parte medial de la línea nucal inferior del hueso occipital. Estamos hablando de los músculos suboccipitales y del triángulo suboccipital. El recto posterior de la cabeza. Recto posterior menor de la cabeza. Tubérculo posterior del arco posterior, ya está. Oblicuo inferior de la cabeza. Oblicuo inferior, ¿eh? Tubérculo posterior del arco posterior de la vértebra C2. ¿Y a dónde se dirige también para insertarse? A la apófisis transversa de la vértebra C1. El oblicuo superior de la cabeza. La apófisis transversa de la vértebra C1 y se inserta en el hueso occipital entre la línea nucal superior e inferior. Entre las dos líneas nucal, superior e inferior. Pero eso lo entiende mucho mejor acá. A veces hay uno que se puede pasar estudiando esto toda la mañana y no le sale porque está medio raro todavía. Miren, acá tienen esto. Esto es el recto posterior menor, este chiquito de acá. Recto posterior menor, lo que estoy marcando. Este es el recto posterior mayor. Recto posterior mayor. ¿Ya? Este es el oblicuo inferior y este es el oblicuo superior. Este es el triángulo, ese triangulito que está ahí, triángulo suboccipital. Ya dijo su compañera que ahí dentro está el arco posterior del atlas, está la arteria vertebral y por ahí también sale... ¿Qué nervio? ¿Cuál nervio salía por ahí? A ver. Señorita María, le escucho. El nervio C1, suboccipital. El suboccipital C1 sale por ahí, pues. Está bien, no hay nada que hacer. Ahora sí. Prácticamente tenemos todo esto ya. Ahora vamos a ver acá, hay un dibujo interesante que ojalá se genere, pero no se va a generar por el hecho de que acá no está en PowerPoint. Este está en PDF, así que ahí queda. Miren, este es el recto posterior menor de la cabeza. Este de acá. Ahí tiene la línea nucal, la inferior, de ahí sale y se va acá al arco posterior del atlas. ¿Ya? Este es el recto posterior menor de la cabeza. Y este de aquí viene de la línea nucal, ahí está la línea nucal inferior, y se baja y se va hasta el axis. Ese es el recto posterior de la cabeza. ¿Ya? Y acá tenemos el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Y ahí tienen ustedes ahora ya el triángulo. Ahí está entrando, este es el arco posterior del atlas, ahí está el agujero vertebral, el foramen vertebral, por ahí la arteria esa que sube, sale y se introduce dentro de la cavidad craneana, atravesando esto de acá. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa membrana? A ver. Sí, señorita María, diga. Membrana atlántico-occipital posterior. Membrana atlanto-occipital. No hay nada que hacer, pues. ¿Qué vamos a hacer? La membrana atlanto-occipital. ¿Ya? Pero aquí nos han fallado porque no nos han puesto la estructura que sale por debajo de este músculo oblicuo inferior. Por debajo sale una estructura que me gustaría que esté acá, pero yo lo voy a dibujar mejor. Pero es que dibujo se va al toque, ¿no? Entonces, por aquí, viniendo de la parte profunda, se supone, ingresa aquí un nervio. Un nervio. Este nervio grueso se va por la parte superficial, no allá, a la parte superior y aparece en esta zona de acá.
en el triángulo suboccipital. En el triángulo de los esplenios, perdón. Ya, entonces lo dejamos ahí. Acá tiene, miren. Este lo han degenerado al triángulo acá. Este es el suboccipital, este de acá, este nervio que sale en la parte superior, así es, grueso. Ese se llamaba antiguamente el nervio de Arnold. Cuando uno estaba muy tenso, estaba contrayendo esta zona así, y el Arnold como que se atrincaba ahí, quedaba un poco, digamos, comprimido por la tensión muscular y producía dolor. Y la gente siempre decía, me está doliendo el cerebro. No sabe que el cerebro no duele. ¿Ya? Entonces, este es el C2, mire. Este es el nervio occipital mayor. Este es el oblicuo mayor, o inferior mejor, para que no se confunda. Este es el oblicuo inferior y lo que hace es salir por debajo de él y después comienza a ascender y termina acá, en la región occipital. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces seguimos nosotros. Acá tienen lo mismo que hemos visto. Yo creo que esta figura es muy reverberante. ¿Eh? Recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza. Este es el oblicuo superior y este es el oblicuo inferior. Y acá en su triángulo, ahí debe aparecer la arteria, debe aparecer otras cosas, ¿no? Pero es la idea. A ver, ya está muy bien, ahí vamos a ver acá. Miren aquí. Acá tienen los nervios de la región de la nuca. Miren, C2 ya se va ya prácticamente dividiendo. C2, este es el nervio C4, también se va dividiendo, miren, C3, C4. Y así se van para formar inclusive en la parte más baja ya la primera raíz para el plexo braquial. Y también para el plexo cervical profundo, hay un plexo cervical profundo y un plexo cervical superficial. Entonces, estos son los nervios que van a nacer en la parte posterior de la región de la nuca. Acá tienen ustedes los dos nervios. ¿Este qué nervio sería? A ver, vamos a ver. Voy a poner el puntero un ratito. ¿Este qué nervio sería? Ah, no, yo voy a preguntar un ratito, porque si no esto me... Señorita Carla, ¿está usted? Sí, doctor. Por favor, acá tengo el puntero, acá mire, ve, en este punto de aquí. ¿Qué es eso? Es el nervio suboccipital mayor. Ya. Sí, acabamos de hablar de este nervio, ¿no es cierto? ¿Cuál es su ubicación? ¿Por qué le he mostrado esto? ¿Está debajo de quién? ¿Sobre quién? No sé. Está bajo el oblicuo inferior. Así es. ¿Y ese nervio qué características tiene? No se olviden que el nervio occipital, ese nervio es sensitivo. Es sensitivo. Es casi puramente sensitivo. ¿Ya? Entonces, ese sale por aquí. Y acá está, miren, la línea occipital superior. Esta es la línea occipital inferior. Sale por aquí. Y acá ahorita vamos a ver cómo los dibujamos. Acá creo que ahí vamos a ver. Entonces, ahí se va a producir una zona donde este nervio, al ascender, el músculo lo va a ser contraído por la tensión, lo va a comenzar a comprimir. Y se produce un dolor más o menos intenso, se produce un dolor bastante incomodante en la región occipital. Y evidentemente, si uno saca la tensión o se tranquiliza, eso no va a haber. Perdón, no sé quién está llamando, pero voy a responderle, no sé. Sí, ¿aló? Sí, diga. Ya.
Ah, para jurado de tesis. ¿Cuándo va usted a sustentar? Ya. Y ya. Mire, bien, no, yo no tengo inconveniente, siempre y cuando no sea en la tarde. En la mañana estoy con un poco de tiempo, pero en la tarde tengo que dictar clase. No, ya le estoy diciendo en la mañana. Por ser para la universidad, cualquier mañana. ¿Dónde va a ser la sustentación? ¿O es virtual también? Debe ser virtual, yo creo. Ya, ya. Muy bien, con todo gusto. Mire, yo, en primer lugar, no hay problema. A cualquier hora estoy por acá, por donde yo vivo, haciendo clases en la tarde, o de lo contrario, a veces en la mañana estoy en otro sitio. Pero, mire, como tiene mi teléfono, dígame cuándo necesita la firma y yo le voy a decir dónde estoy, porque a veces estoy en el centro de Lima, o estoy haciendo algún tipo de transacción en otro sitio, o estoy viendo en la universidad algunas cosas. No, no, usted tenga los formatos listos y la tesis de qué se trata. Ya, ya no, yo creo que está bien. Ya, entonces, si están dando ustedes dan una copia de la tesis en electrónico, ¿cierto? No, el WhatsApp no tiene mucha fuerza, tiene que ir al correo de todas maneras. ¿Ya? Mejor envío el correo institucional, porque para la universidad yo trabajo con el correo institucional. Pedro Herrera, Pedro.herrera es Pedro.herrera urp.edu.p. No, lo envía y cuando tenga listo para la firma, me llama por teléfono. Si puedo estar aquí, mire, señorita, si ahorita estoy dictando clase acá y usted puede estar en el entorno, puede venir un ratito, con todo gusto le firmo, no hay problema. Ya. Bueno, puede ser el sábado, a lo mejor que estamos tomando examen, más fácil es. ¿En la mañana o en la tarde? ¿En la mañana o en la tarde? No, usted me timbra nomás y yo le voy a decir dónde estoy. Y si estoy cerca, hasta yo mismo me acerco para firmarle el documento. No, por la universidad no vivo tanto. Vivo por acá, por la Universidad Católica, cerca de la Católica. Ya, me timbra nomás, señorita. Gracias. Ya, ya, hasta luego, hasta luego. Disculpen, disculpen, no, no, no es mi intención, sino que tengo que a veces, a estos muchachos están graduando, necesitan que hacer sus documentos, que se les firmen los papeles, no puedo, a veces, uno no puede rehusarse, porque igualito va a ser, dentro de algunos años ustedes van a estar en lo mismo, buscando para que le firmemos ahí, uche, que no, no vamos a hacerlos. Listo, ¿nos quedamos dónde? En este nervio, ¿cierto? Señorita María, usted respondió al final. No, respondió otra compañera, doctor. Carla, creo.
Ya, Carla Dextre. Claro. Sí, doctor, yo le respondí. Sí, está bien, ya le pusimos, creo. Carla Dextre. Mire, aquí tienen los músculos. Este es el oblicuo posterior mayor de la cabeza. No, este es el recto, que estoy hablando de oblicuo. Recto posterior mayor de la cabeza y este es el recto posterior menor de la cabeza. El oblicuo es este que está acá. Este que está acá es el oblicuo superior y este es el oblicuo inferior. Ya no pongan mayor ni menor, pongan superior e inferior. ¿Saben por qué? Porque también en un examen una señorita puso acá oblicuo mayor. Entonces, parece que el profesor le había enseñado así. Entonces, a la hora de corregir, resulta que este es superior y este es inferior. Entonces le pusieron mal. Ahora, ¿quién tenía la razón? ¿No? Entonces, ahí viene el problema. Este es superior y este es inferior, ya para que no tengan dificultades. ¿Listo? Entonces pasamos a la siguiente. Acá tienen, miren, este es el triángulo. Ahí está la arteria vertebral. Ahí está el arco posterior del atlas. Este es el recto posterior menor. Pero ¿por qué bueno, ya, el recto posterior menor? ¿Ya? Este es el recto posterior mayor de la cabeza. Este es el oblicuo superior y este es el oblicuo inferior. Oblicuo de la cabeza inferior, dice acá. Y acá dice, acá, perdón, oblicuo de la cabeza superior. Así tiene que ser, porque la anatomía se ha vuelto más fácil ahora porque a este le llamaban el Atlantis, antiguamente. Atlantis le decían, ¿no? Y su nombre era Atlantis, pues. Porque no sé, Atlas utilizaba esos músculos para levantar la tierra ahí con sus brazos en el aire. Bueno, yo creo que, miren, aquí como, no se olviden, este es el nervio occipital mayor. Ese sale por debajo del oblicuo inferior. Por debajo, le hace su calladito. ¿Ya? Y se va a donde están viendo, a la región occipital. Y aquí, no sé para qué servirá esto, es la yugular, la vena yugular posterior. Una vena media rara, ¿no? Esto parece que está fuera de contexto para la enseñanza, ¿no? ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, acá hay algo del oblicuo recto posterior menor o recto posterior mayor. Pero este slide no sirve. Y con vena yugular posterior todavía, pucha, que ya, pura confusión. ¿Esto a qué se refiere? Este no tiene gracia. Bueno, acá tienen ustedes un músculo de la región occipital. Acá tienen una de las columnas, quizás hasta dos. Parece que el ilio costocervical puede ser esto del longísimo dorsis. En este caso sería el longísimo cervical. Esto podría ser el espinal, ¿no? El espinal y el que llega acá como semiespinoso de la cabeza y el otro que va lateralmente semiespinoso del cuello. No se puede decir muy claro ahí. Por ejemplo, acá, mire, casi le doy. Esplenio cervical. Este sería el esplenio cervical. ¿Un ratito? Este sería el esplenio cervical, este acá. ¿Ya? Y el que está acá arriba es el esplenio de la cabeza. Se llega al proceso mastoides. Pero esto, revísenlo bonito, porque no vaya a ser que los doctores de prácticas hacen el examen. ¿Ya? Entonces, ellos tienen que utilizar en algunos casos este tipo de preparados. ¿Ya? Entonces, no es que les tomen algo mal, pues todos los preparados que se les enseña van al examen. Tenemos igual, miren, es el ilio costo cervical, este es el longísimo. Si seguimos este, miren, si lo seguimos, va a terminar en la región cervical. Y si seguimos a este, igualmente va a terminar en la región cervical. ¿Ya? Y el espinalis va a terminar igualmente en la región de la cabeza, como espinoso de la cabeza o espinoso del cuello. Acá tenemos, miren, la médula espinal. Estas son las raíces posteriores o anteriores. A ver un ratito. Parece que son anteriores. Parece que son anteriores, digo, no puedo dilucidar muy bien ahí. ¿Eh? No me da. Este es el ilio costo.
iliocosto cervical, mire, ¿ve? ¿Ya? El longísimo no existe acá, lo han levantado, creo, al aire, y han dejado solamente los espinales de la línea media. O sea, son estos los rotadores, los que están en la línea media, pues los espinales se llaman. Acá tenemos lo que hemos visto. A ver cómo lo hago esto, a ver. No da para arreglarlo, no da. Miren, sé que no puedo arreglarlo porque está muy lejos y está muy corto. A ver cómo lo hacemos. No sé con qué aumentaba yo el tamaño de esto. Había con la lupa, creo que es. A ver. Más. Un poquito más. Parece que ya mejoró. Que siga la grabación ya. Mírenme. Este es el esplenio de la cabeza. Y este es el otro esplenio de la cabeza. Vamos a sacar un lapicito acá. Y le ponemos acá un color de estos para que no descompagine mucho. Y acá tenemos, mire, este descompagina cualquier cantidad ahí. Entonces, entre este esplenio de la cabeza y el otro esplenio de la cabeza, forman un triángulo acá con la línea occipital superior, acá. Ahí. Hay un triángulo. Esta línea de acá, con esta de aquí y esto, van a formar un triángulo. Ese triangulito se llama triángulo de los esplenios. ¿Qué cosa hay ahí? Por acá sube la arteria. La arteria. ¿Cuál arteria sube por ahí? A ver. A ver, un ayudante de esos buenos, a ver. Y por el otro lado igualmente, por acá también aparece una arteria. ¿Qué arteria tendría que ser esta? A ver, ¿quién levantó la mano? Sí, señorita Camila, diga. La occipital mayor. La arteria occipital mayor, ¿cierto? La arteria occipital mayor cuando termina ahí entre los dos, entre este y el otro. O sea, termina justamente en este triángulo. Esto no me sale bien, sería así, ¿no? Pero cambiamos pues esto. O sea, esto. Yo voy a tomar ahora de los esplenios, ahí está. Entonces, el triángulo formado por el esplenio del lado derecho y el esplenio del lado izquierdo, y van a formar ahí un triangulito y por ahí aparece la arteria, como ha dicho su compañera, arteria occipital. Del águila, señorita, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, tienen es el triángulo de los esplenios, por ahí aparece la arteria occipital. Esto no me ayuda, así que voy a agarrar mejor. Vamos a minimizar. Creo que ahí está bien. Ya. Bocio multinodular. ¿Por qué se llama bocio multinodular? Ajá, ¿cómo es? ¿Qué cosa? Señorita Angelín, dígalo nomás, yo lo escucho. El bocio es una enfermedad que se produce por el exceso de yodo, doctor. Entonces, cuando hay exceso de yodo, se comienza la tiroides se empieza a agrandar de esta forma.
Muy bien, señorita Camila del Águila. Le voy a bajar cuatro reyes. ¿Ah? Es Espinosa. ¿Sí? ¿El Águila Soto dice ahí o no? Sí, profesor, No, pero doctor, la primera Espinosa. dejó de levantar la mano y está tercera, pero sí, ella ha respondido. Ella resumida. A ver, otra vez resúmalo. Que el bocio es una enfermedad que se causa en la glándula tiroides por el exceso de yodo. Ahí está, eso me gusta. A ver, uno en contra. Vamos a ver, ¿quién refuta eso o está bien? A ver, uno de mis alumnos, pues. ¿Qué dice señorita Reyes, perdón, Lidia Dueñas? Doctor, ¿no era por la falta de yodo que al tratar de producir más se agrandaba la glándula tiroides? Ahí está, ya la señorita contestaba un poquito diferente, allá están las dos en un empate. Otra señorita que quiera responder, señorita Camila. Sí, profesor, usted dijo que era más que nada por lo de hipertrofia de la glándula a causa de la deficiencia de yodo y se solucionó por la sal con yodo, que agregaron yodo a la sal y así hubo un estudio donde creo que sitios, por ejemplo, de la México, no me acuerdo bien, su sal no tenía tanto yodo y añadieron para así evitar lo que es la inflación multinodular. Señorita Camila, ¿y usted qué ha leído? ¿Qué es por el exceso o por la falta? Por la deficiencia. Así es por la deficiencia. Yo les he contado hasta la historia, que les he puesto en la época de los 80s, no, en los 60s, 70 sería. Estaba el gobierno militar a cargo del Perú. En ese tiempo estaba el general Velasco Alvarado de presidente. Y había pues bastante bocio, de la zona de la sierra venía gente con bocio, así, unos tumorzazos aquí en el cuello bien grandes. Entonces, ¿cuál era la razón? Deficiencia de yodo. ¿Ya? Y esa deficiencia de yodo hacía que un ratito, señorita Rosita, un ratito nomás, un ratito, ¿ya? Crezca la glándula. Ya, ahora sí puede hablar, ya, vamos a ver, la señorita quiere dar su punto de vista, creo. A ver. Doctor, buenas tardes. Usted también mencionó que sintetizaba coloide en lugar de hormona por la misma deficiencia de yodo. ¿Por qué? Justamente Dígalo. por la deficiencia de yodo, los nódulos de la glándula producían demasiada hormona tiroidea y eso hacía que se produciera un agrandamiento de la glándula. ¿Y quién le ha dicho que se produzca demasiada hormona tiroidea? No entiendo. Miren, ustedes... No, o sea, disculpe, me estoy entendiendo mal, creo que me estoy explicando mal. Usted dijo que sintetizaba coloides, si no me equivoco, la anterior clase, en lugar de hormona. Ellos no sintetizaban hormona tiroidea, sino trataban de sintetizarla, porque no había yodo, por así decirlo, y eso Claro. producía un agrandamiento de la glándula. Así era, disculpe, me entendí mal. No, es que mire, lo que usted ha dicho, señorita, y lo que ha dicho la señorita, ¿cómo se llama? La señorita Camila del Águila es necesario, eso podríamos discutirlo acá, y todos los días si fuese posible. Entonces usted ha puesto un punto en donde yo les explico, les dije que la glándula tiroides, cuando hay deficiencia de yodo, el organismo pide su hormona tiroidea, y la tiroides tiene que responder a ese estímulo. Entonces, ¿qué va a sintetizar si no tiene yodo? No hay yodo en el medio ambiente, no hay yodo en el organismo. Entonces, sintetiza. ¿Qué sintetiza? Algo que podría ser una suplencia, alguna sustancia. Yo le dije que era coloide. Entonces, un líquido comienza a sintetizar y comienza a crecer la glándula. Pero no era hormona, pues. No había forma de sintetizar hormonas con falla, digamos, en el medio ambiente de lo que venía a ser yodo. Y entonces, en esa época, ¿qué se hizo? A ver, señores, toda la sala
toda la sal que de cocina, que se vaya a enviar a la sierra, a la costa o a otros sitios, vaya con una dosis de yodo. O sea, sal yodada comenzaron a vender. Ahorita no me he dado cuenta, pero estoy seguro que si la sal que compramos de cocina en bolsa es yodada. Ustedes que están más cerca, yo honestamente no, pues no estoy cerca, pero la sal es yodada o no, señorita Rosa. Sí, doctor, usted mismo dijo que era un problema más que todo en la sierra y en la selva del Perú. Por eso que mandaron a que la sal sea ayudada. Así es, con eso solucioné el problema. No, pero en la costa la cantidad de yodo que se le pone es muy poca, o sea, no es tóxica, nada, es suficiente para poder, digamos, mantenerse bien. Entonces no producía algún grado de intoxicación. Lógicamente lo hacía gente experta, pues, ¿no? Pero creo que lo han aclarado muy bien, porque en el examen iba a poner por el exceso de yodo se crece la glándula, puche, que no vale. Es por la deficiencia. ¿Ya? ¿Listo? Flores Lázaro, ¿no, señorita? Sí, doctor, Flores Lázaro. ¿Y por qué no ponen su apellido primero? Porque con su apellido primero, Flores, ya no tengo por qué, Rosa sí hay que buscar el nombre. Bueno, ya, entonces quedamos así. Esa hipertrofia glandular se producía por deficiencia de yodo. O sea, la glándula desesperadamente quería formar pues la hormona, pero no podía porque no tenía el sustrato. Y eso condicionaba que crezca, ¿no? Ahora, se le pone, y yo le dije, creo que en esa misma clase le dije que solamente colocándole, ¿cómo se llama? Una sustancia iodada sobre la piel se absorbía y el paciente mejoraba. No tenía que tomárselo, se lo colocaba sobre la piel y parece que se absorbía. Pero así era en esa época. Ahora usted está viviendo, digamos, en una sociedad totalmente diferente. Había problemas en esa época que, uy, ya se imagina. Entonces, ahí tienen un bocio multinodular y vamos a seguir y vamos a pasar a la siguiente para que acá estaba su drenaje. ¿Se acuerdan el drenaje de la glándula tiroides, ¿no es cierto? El drenaje venoso, digo, no la llegada arterial que ya la conocemos. Arteria tiroidea superior derecha, vena tiroidea superior derecha, vena tiroidea superior izquierda. ¿A dónde drenaban? A la yugular interna. Y acá tenemos la yugular interna. También drenaba la vena tiroidea inferior, del lado derecho y del lado izquierdo. Pero las que venían hacia la parte baja, o sea, estas son las superiores, medias, las inferiores no drenaban así. Las inferiores se iban a su tronco brachiocefálico. Esta de acá, la que estaba en el lado izquierdo, se iba al tronco brachiocefálico izquierdo, y la derecha se iba al tronco brachiocefálico del lado derecho. Entonces, ese era, hasta el momento actual, esto no ha cambiado, el drenaje es así. Y acá dice, miren, de C5 a T1 pretraqueal, ya, la glándula tiroides. Lóbulo derecho, el istmo, eso lo hemos visto. Hormona tiroidea. La arteria tiroidea superior e inferior, 10%, la arteria tiroidea media y venas tiroideas superiores, medias e inferiores. ¿Y quién les ha puesto esto? Yo tenía mis slides así, pero no con esta escritura que no le entiendo ni yo mismo. Lo que decía, la arteria tiroidea superior e inferior, ¿qué? 10% arteria tiroidea media, no entiendo. Y más abajo dice venas tiroideas superiores, medias e inferiores. No, los slides que... Yo he presentado unos slides así, pero no con este encabezado. No sé dónde han sacado, parece que son similares. Ganglios pretraqueales, prelaringeos, preyatá. Pero esto acá no dice pues el drenaje. Las arterias tiroidea superior e inferior, ¿de dónde provenían? La superior de la carótida externa. La inferior, ¿de quién? Del tronco tirocervical, que era una rama preescalénica de la subclavia. ¿Ya? Entonces estaba claro, yo lo tenía claro eso. Y ahora,
Las venas tiroideas superiores y medias drenaban en la yugular interna y las inferiores en los troncos brachiocefálicos. Tampoco está escrito. Entonces así era. Eso tiene que cambiar, ¿no? No sé que les lleguen en el examen, me van a echar la culpa a mí. Síntesis y secreción de hormona tiroidea. Miren, ¿qué hace la hormona tiroidea? Regula el índice metabólico. Regula el índice metabólico. Quiere decir que si hay mucha hormona, ¿qué pasa con la persona? Eso también les expliqué. A ver, ¿quién me dice qué pasa con la persona si hay mucha hormona tiroidea? Sí, señorita María, le escucho. Su metabolismo está aumentado, por lo tanto está más... no sé, o sea, todas sus funciones están aumentadas en su cuerpo. Hay frecuencia cardíaca aumentada, etc. Pero ¿qué pasa con la persona? Ahora ya lo ha hecho muy bien. ¿Tiene hipertiroidismo? Claro que tiene hipertiroidismo, pero ¿qué pasa? Usted lo ha dicho muy claramente, todas sus funciones están aumentadas. ¿Qué ocurriría en una persona que tiene, digamos, el metabolismo acelerado, aumentado, porque tiene exceso de hormona tiroidea, tiene un hipertiroidismo? ¿Y cuál sería su forma de traducir su enfermedad? A ver, señorita Jacqueline, a ver, una ayuda. Cuando tiene hipertiroidismo, le acelera el metabolismo, por lo cual tiene una pérdida de peso involuntaria, taquicardia, o sea, latidos muy rápidos, irregulares, todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo se traduce ya? Usted no puede ver el latido, pues no, pero ¿cómo se traduce en la personalidad? ¿Cómo lo traduzco? O sea, ¿enferma? ¿O cómo? Bueno, los hipertiroideos son tensos, son nerviosos, quieren hacer las cosas, no hacen nada, pero están haciendo algo. ¿Ya? Entonces son bastante hiperkinéticos, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, estas cosas hacen, digamos, que una persona esté pues intranquila, queriendo salir para acá, para allá, sin hacer las cosas con cuidado. ¿Ya? Y acá dice síntesis y secreción de hormona tiroidea, regulación del índice metabólico, interrelación entre el metabolismo de yodo, 90% de los depósitos, producción, almacenamiento y secreción de hormona tiroidea. Efectos de la hormona tiroidea en órganos y sistemas. ¿Ya? Bueno, y producción de calcitonina también. Bueno, acá lóbulo izquierdo, istmo, tercer anillo traqueal, hormona tiroidea, venas tiroideas superiores, medias e inferiores. Esto está mal. Esto tienen que desarmarlo, desaparezcanlo, porque si no van a tener dificultades. Patología tiroidea, benigna, hiper o hipotiroidismo. Benigna quiere decir que puede tratarse, curarse. Hiper o hipotiroidismo. El hipertiroidismo es un estado hiperkinético, tenso, nervioso, tratando de moverse, no está tranquilo, nada. Y el hipotiroidismo es al revés, que está durmiendo, descansando, no quiere saber algo, ¿no? Entonces, ahora, cáncer de tiroides, dice acá. Puede ser papilar, después puede ser folicular, puede ser medular, ¿no? ¿Ya? Bueno, estos son los bochos ya. Bocho nodular, bocho multinodular, el linfoma, etc. Pero la idea es de que, entonces no creo, yo lo he presentado, pero creo que sí creo que se deformó. Pero los de la tiroides, así como está ahí, están totalmente, o sea, a veces se deforman. Esto es lo mismo. Es un hipertiroidismo, no, perdón, es un bocho multinodular por deficiencia de yodo y que produce al final hipotiroidismo. La glándula paratiroides va a regular los metabolismos de calcio y fósforo. O sea, regula el metabolismo del calcio y fósforo en sentido inverso. Quiere decir, cuando aumenta el calcio, el fósforo disminuye. Cuando disminuye el fósforo, el calcio aumenta. Entonces, aquí el calcio en sangre de cualquiera de nosotros es 9 a 11 miligramos y el fósforo es de 2 a 4. ¿Ya? Usted le dice a una persona que piense de que está mal de la tiroides, mira, estoy mal, no sé qué tengo. A ver,
tómele el dosaje de calcio y fósforo. ¿Cómo va? Si encuentran los niveles que les he dicho, está muy bien, pues. O sea, no sería ahí la razón o sería otra causa. ¿Ya? Acá dice número 80% habitualmente 4, 13%, 3GL, 6%, no entiendo. No sé qué quieren escribir acá. Superiores proviene del cuarto arco branquial, ubicación tercio medio. Inferiores proviene del tercio arco branquial, ubicación variable. No lo entiendo. Vísceras del cuello. Capa endocrina, capa respiratoria, capa alimentaria. Estaba claro. Laringe, ubicación. Función, depende del movimiento coordinado con la lengua y la faringe, modulación del aire inspirado, encargado de la producción de voz, coordina la respiración con deglución. Claro, 3 cartílagos, 3 pares de cartílagos y tener que coordinar. Creo que está bien. Este de acá es el músculo, ¿qué? Vocal. A ver, ¿quién me dice el músculo vocal cuál es la función? Del músculo vocal, ¿ah? Doctor, relajar, ¿Ah? relajarlo, las cuerdas vocales. No, pero ¿cuál es la función? Pues está bien, relaja, es un músculo relajante, pero la idea es, ¿cuál sería su función? Ahí voy. Yo le he explicado claramente, o sea, ustedes tienen que estar atentos. A ver, señor Flavio, díganos más, yo le escucho. Creo que sería entonces relajar y tensar también, tensor. Claro, pues, si tensa usted en un sitio, ¿cómo va a quedar el sitio siguiente, el que está cerca suyo? Relajado, pues. Si relaja usted el sitio en donde está usted, digamos, quiere relajar esto, todo esto, ¿cómo va a quedar? Tenso, porque para relajar esto, tiene que tensar esto. Entonces, este músculo vocal tenía la particularidad de relajar, por decir, el tercio posterior, tensar el anterior y el medio, o a la inversa, relajar el tercio anterior, que sería este de acá, y relajar el tercio medio y posterior, o relajar solamente la parte central y tensar los dos que están en el lado, digamos, posterior y anterior, ¿ya? Entonces, pero eso era utilizado fundamentalmente, yo les volví a repetir, de que las personas que se dedicaban al manejo de la voz, la inflexión de la voz, tono de voz, tenían que manejar este tipo de musculatura de una manera especial. Lo aprenden con el tiempo, pues, ¿no? O sea, los cantantes, los oradores tienen que tener un timbre de voz así, ¿no? Los oradores para engañar y los cantantes, bueno, para que les sientan bien la voz y, bueno, ¿no? Y vayan adelante, porque si no también no los vuelven a buscar. Este músculo en su conjunto es el tiro aritenoideo. Si se contrae de una u otra forma, va a ser un músculo que va a ser un poquito tensor. Pero ahora viene el problema acá. Si se contrae, pues va a tensar, ¿no? Pero resulta que va a tensar todo el músculo, pero tenemos este vocal de acá. Este vocal de acá, reitero, está pegado al ligamento vocal. Al ligamento vocal. ¿Ya? Entonces, como está pegado, adherido al ligamento vocal, si se contrae acá, relaja esto. Si se contrae acá, relaja esto. Si se contrae en esta zona de acá, relaja esto. O sea, va a relajar parcialmente o, digamos, en forma ya, en este caso, a gusto de él, va a relajar lo que él quiera, pero eso tiene que haberlo aprendido, ¿no? No puedo decirle yo que lo va a hacer de una manera muy automática, no, tiene que aprenderlo. No sé cuánto tiempo demorará aprendiendo. Bueno. Ustedes también para aprender a tocar piano se pasan a veces 10 años y nada, ¿no? Entonces todas estas cosas
son prácticamente con un poco de, bueno, intención primero y entrenamiento constante después. Acá tenían el tensor de las cuerdas vocales, acá tenían los aductores de las cuerdas vocales, el abductor, no, este sería el aductor. Cricoaritenoideo posterior es abductor, ¿cierto? Sí, este es abductor. Cricoaritenoideo posterior. Abductor, abre las cuerdas vocales. Este cricoaritenoideo lateral, aductor. Y acá tenemos los tiroaritenoideo y el músculo vocal. Son prácticamente relajadores. ¿Se acabó? ¿Cómo que se acabó? ¿Se acabó, pues? Ahí no. Ya. A ver, ¿qué dicen ustedes? Sí, señorita María Fernanda, diga. ¿Podríamos repasar inervación ¿Inervación de qué? de los infraoideos y un poco del cuello también? No sé, asa cervical, así. Claro que sí, pero tendríamos que buscarlos. A ver, voy a ver, un ratito. A ver. Inervación del cuello o del asa cervical, ¿cierto? Sí, inervación. Ujú. Ya. Voy a ver si está bien. Yo tengo abajo unos slides. A ver, ¿dónde está el que traje? Acá está. Creo que lo tengo en una... En un ratito, ahí te vengo. Abajo nomás lo tengo en mi casa. En el archivo voy a buscar, tengo un store, un USB store, y lo voy a traer para ponerlo acá para revisar si es que es factible conseguir el archivo. Pero yo sí lo tengo abajo. Ahí nomás.
No está cerrado. Yo tengo todo esto en este USB y ¿Y dónde está el otro que estaba acá? Ah, lo tengo acá, caray. Estaba llevando también. Ya. A ver, a ver. Vamos a buscar primero acá.
Se ha apagado el micro. Hay que compartir video. Ya compartimos video también, ya no hay problema. Pero era el último slide, pues. Bueno, lo que tienen que hacer es estudiar, ¿eh? Si hay alguna pregunta, yo estoy acá. Mañana voy a estar con el otro grupo, con el que le corresponde. Pero hay algunas cosas que tenemos que... Este está bonito, pero está todo desordenado. Ajá. ¿Qué es, señor Flavio? ¿Qué está buscando? Doctor, entonces aquí ya acabamos cuello, ¿verdad? Y el jueves empezamos con cabeza. Así es. Vamos a empezar con cabeza ósea. Y mañana nos toca con el grupo A. Entonces ustedes, no, si tienen alguna pregunta, nos las hacen nomás, no hay problema. Doctor, Pero una consulta. Ah, ¿El diga. jueves vamos a dar la clase con usted, la clase práctica con usted? ¿La clase de qué? No, me refiero que el jueves vamos a dar la clase práctica con usted. O solo hasta aquí es con usted. No, esta es la última clase, pues la de 2. Después de eso pasan al grupo 4. ¿Ya? O sea, ya a partir de mañana son el grupo 4 ustedes. ¿Ya? De todas maneras, nosotros estamos acá. Si hay alguna pregunta, me avisan nomás. No vamos a tener inconveniente en eso. ¿Ya? Y los orientaremos, pues. Ajá. Ok, ¿cómo? Checks. Bueno. No se olviden, su pretest ahorita comienza. Ya saben, si pierden el pretest, uy, que es un lío.